Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. El ascenso del Imperio Galáctico en sustitución a la antigua República trajo consigo un gran sismo en muchas instituciones de la galaxia, y una de ellas fue en la Orden Jedi, ya que una orden que por mucho tiempo fue altamente respetada por muchos gobiernos de diversos planetas, al igual que por toda su población, lentamente se fue olvidando de lo que significaban los caballeros de la Orden Jedi, tanto así que casi tras su completa extinción, ellos no serían más que un mero recuerdo un par de décadas después. Pero como bien sabemos, el Imperio no mataría a todos los miembros de la Orden Jedi cuando ejecutó la Orden 66, ya que muchos podrían escapar a la traición de los clones, ya sea porque usarían sus habilidades o porque no estarían junto a una gran cantidad de enemigos o porque simplemente tendrían suerte. Y uno de esos Jedi que tendría mucha suerte sería justo el maestro Obi-Wan Kenobi, que sobreviviría a una caída de cientos de metros cuando sus propias tropas lo atacaron. Sin embargo, nunca se confirmaría su muerte dentro de los rangos imperiales, porque en realidad nunca nadie encontraría su cuerpo en Utapau. Así que tras esto y tras la ejecución de la Orden 66, el Imperio entraría en una fase de consolidación como lo hemos visto ya en los cómics de Darth Vader en este nuevo canon, donde el gran objetivo de Palpatine sería asegurarles a todos sus ciudadanos la supuesta gran promesa de traer paz y seguridad a toda la galaxia tras lo terrible que había sido la Guerra de los Clones. Y una de las grandes amenazas de su proyecto de dominación eran, claro, los caballeros Jedi, particularmente grandes maestros que habían sobrevivido, como el caso de Yoda y sobre todo Obi-Wan Kenobi. Sin embargo, como bien sabemos, con su golpe de estado para convertirse en un dictador, Palpatine no había logrado acabar con todos los Jedi. Por eso el emperador crearía una gran narrativa de que los Jedi ahora eran el enemigo público número uno, y comenzaría haciendo quemas masivas de sables de luz en frente de todos los ciudadanos de Coruscant, al puro estilo del fascismo de los años 30. Pero también con ese gran pretexto de brindar paz y seguridad, esto le daría la oportunidad perfecta a Palpatine para crear una carrera armamentística, construyendo un nuevo cuerpo de Stormtroopers y toda una nueva marina imperial con los nuevos Star Destroyers, que a su vez sustituirían a los viejos Venators. Esto fortalecería al Imperio desde una parte, pero Palpatine también empujaría fuertemente su narrativa agresiva en contra de los Jedi para con ello no dejar rastro alguno de esa orden enemiga de los Sith. Por eso no solo prohibiría el uso de los sables de luz, sino que también dentro de esa gran narrativa pondría grandes recompensas al público por cualquier reporte de un posible Jedi que se encontrase vivo, porque Palpatine conocía bien quiénes eran la mayoría de los Jedi que seguían vivos en este nuevo canon, como en algunos de los casos fueron Quinlan Vos, Ahsoka como una ex Jedi, Yoda y claro también el maestro Obi-Wan Kenobi. De hecho, como parte de toda esta construcción del Imperio, desde el día 1, Palpatine iniciaría una gran cacería contra todos los Jedi supervivientes a la purga. Sin embargo, ahora muchos de estos Jedi vivían escondidos y sería sumamente difícil encontrarlos, como claramente también terminaría pasando con el maestro Kenobi. Y por eso, Palpatine crearía el Cuerpo de los Inquisidores Imperiales, unos Jedi caídos al lado oscuro especializados en dar caza a todos los Jedi que aún quedaban con vida. Una organización que estaría bajo el mando de Darth Vader. Y de hecho Palpatine les daría una lista de qué blancos Jedi eran prioritarios a buscarse, una lista en la que casualmente no estaba incluido Obi-Wan, al menos no en este nuevo canon. Aunque claro, esto también tiene todo un gran trasfondo. Sin embargo, en el universo de Legends, encontrar a Obi-Wan Kenobi sería una gran prioridad para Darth Vader, y por ello asesinaría a muchos Jedi con tal de encontrar pistas en torno al maestro Kenobi que lo había mutilado en el pasado. Pero parece ser en sí que en este canon, este importante momento aún se está guardando. Quién sabe, quizás como una gran trama para una película de antología como la posible película de Obi-Wan Kenobi. Pero a pesar de todo esto, sí hay muchas evidencias que se han revelado sobre esa narrativa que impulsaría al Imperio Galáctico con el fin de borrar de la faz de la galaxia a Obi-Wan Kenobi y también al resto de los Jedi que aún quedaban con vida. De hecho, para complementar esto sobre ese Jedi que aún quedaba con vida, sabemos que Vader al menos tendría dos momentos importantes en medio de sus visiones
visiones donde nos recordaría cuánto odio aún le guardaba a Kenobi y cuánto deseaba en sí matarlo. Primero en una visión donde él se humillaría pidiéndole perdón a su ex maestro, en un momento donde Vader todavía no era jalado completamente hacia la oscuridad, y en otra visión más donde ya mucho más consumido por la oscuridad, Vader visualizaría qué hubiera pasado si no hubiera perdido en ese combate contra Kenobi en Mustafar. Así que todo esto nos dice que a pesar de que no se haya iniciado una búsqueda formal en contra del maestro Kenobi, él sí era un blanco de suma importancia para los Sith por la gran amenaza que un día representó, porque en sí él era el único que había podido derrotar al mismísimo puño del emperador. Es por todo esto que el Imperio, al no poder encontrar a muchos Jedi, salvo los casos de los maestros Kira Kinfila o Yokaz Tanu, o incluso perder a otros que había localizado como el Padawan Caleb Dume o la ex Jedi Ahsoka Tano, entonces allí el Imperio pondría en sí toda su maquinaria propagandística a funcionar para con ello eliminar a los Jedi del recuerdo de las personas lentamente. De hecho, también los últimos reportes del maestro Kenobi indicaban que se le había visto en Utapau y que había recibido un tiro con un cañón blaster y que en sí no se le había vuelto a ver porque su cuerpo nunca fue encontrado, aunque bien sabemos que él después vencería a lo que quedaba de Anakin, aunque esa terrible derrota nadie la vería más que Palpatine y algunos pocos de sus clones de su guardia personal. Así que oficialmente, dentro de las filas del ejército imperial, el cuerpo de Kenobi quedaría marcado como desaparecido e incluso mucha gente creyó que verdaderamente el Jedi había muerto. Pero los Sith, al conocer la verdad y Palpatine desde la cima del poder, tendría todos los medios para con ello crear la narrativa que quisiera y revelar cuantas mentiras se le antojaran. Es por eso que para eliminar cualquier potencial riesgo con la vuelta de Kenobi, Yoda u otros más, terminaría declarando, como ya lo habíamos visto antes, como enemigos a los Jedi, prohibiendo los sables de luz y ordenando desaparecer todo vestigio de la Orden Jedi. Incluso muchos de sus tesoros u holocrones serían llevados a bóvedas secretas en diversos planetas. Y curiosamente, como muestra de su conquista cultural, el emperador Palpatine, 3 años después de la ejecución de la Orden 66, ya había mudado sus aposentos y oficinas centrales a lo que un día había sido el Templo Jedi, el cual para esos tiempos se había convertido en el Gran Palacio Imperial. Pero la persecución en ese tiempo sería brutal, en primera instancia por los clones y por los inquisidores imperiales, pero también los clones, a medida que envejecían o morían en el combate, ellos serían sustituidos por reclutas que en su mayoría eran humanos provenientes de todas las regiones galácticas, pero estos reclutas jamás habían visto a un Jedi en su vida. Es por eso también que entre las filas del ejército imperial, muchos años después ya no quedaría el recuerdo de los Jedi que habían combatido con ellos. Pero sobre todo esa sustitución entre los clones y los Stormtroopers la haría Palpatine porque no quería que un Jedi pudiera utilizar el chip inhibidor de los clones con alguna de sus múltiples 150 órdenes que este tenía, y mucho menos cuando vimos que el maestro Jedi Ferren Barr, antes de morir en contra de Darth Vader, usaría la Orden 66 en su favor para actuar en contra del Imperio. Un riesgo así, Palpatine simplemente no se lo podría permitir. Así que al controlar todos los medios, las armas, los recursos, los ejércitos y todo el poder de forma absoluta, sería sumamente fácil para Palpatine vender la narrativa mentirosa de que los Jedi eran los traidores al régimen, y claro, con ello también que Kenobi y el maestro Yoda eran en sí sus blancos principales. De hecho, también las recompensas del Imperio eran tan jugosas por los reportes en contra de algún Jedi que lloverían cientos de reportes falsos de ciudadanos por toda la galaxia, algo que también complicaría un poco el trabajo de los inquisidores imperiales para encontrar a nuevos Jedi como el maestro Kenobi. Pero con el paso de solo 3 escasos años después de la ejecución de la Orden 66, el Imperio había hecho bastante bien su trabajo con esta narrativa, ya que había logrado avanzar en su carrera armamentística y también al mismo tiempo nublar el juicio de las personas en torno a los Jedi. De hecho, el poco apoyo que aún quedaba en los Jedi sería más una cuestión clandestina en ciertos lugares, como lo vimos en el ejemplo del maestro Ferren Barr reclutando a todos sus discípulos en el mismo bar con una insignia Jedi en los cómics de Darth Vader. Pero también en esta época había pocos lugares que se atreverían a proteger a los Jedi o a rebelarse en contra del Imperio, como pasó con el caso de Mon Cala, que la osadía de este planeta le traería grandes costos a su rey y también a su población. Por eso los Jedi como Obi-Wan Kenobi se irían a lugares sumamente remotos donde jamás serían encontrados.
Y con el paso del tiempo, poco a poco, la intensa búsqueda contra Kenobi y esos criminales llamados los Jedi quedarían al olvido de parte de los imperiales, pero particularmente por una gran razón que un poco más adelante abordaremos. De hecho, curiosamente, por mucho tiempo Palpatine se preguntaría cómo habían logrado mantenerse escondidos durante tanto tiempo, no solo el maestro Kenobi, sino también Yoda, ya que su sorpresiva irrupción en la Estrella de la Muerte para desvanecerse sería algo que verdaderamente lo sorprendería y que para Palpatine, a pesar de su conocimiento, esa repentina desaparición no tendría en sí explicación. Sin embargo, en todos esos años, la maquinaria propagandística fascista del Imperio había servido demasiado bien para que la gente común supiera quién era el verdadero poder central, y así con el paso de los años ya ni siquiera se acordaran de la Orden Jedi. Pero también en esto contribuiría bastante el maestro Kenobi para no darle una razón extra al Imperio para buscarlo o llamar demasiado la atención, ya que el Jedi viviría disciplinadamente retirado en Tatooine cerca del cuidado del joven Luke Skywalker, pero jamás durante varios años se atrevería a tocar ni siquiera su sable de luz para no provocar cualquier suspicacia respecto a su verdadera identidad. De hecho, las veces que tendría conflictos con los Tusken Raiders u otros criminales locales, siempre el Jedi intervendría sin el uso de su espada, lo cual en sí nos habla de cuál efectivas habían sido las mentiras y toda esa narrativa que había construido el Imperio por toda la galaxia para cazar a los Jedi y también a sus blancos más pesados, como bien lo era el maestro Kenobi. Y de hecho, en esta época, el ahora llamado Ben Kenobi procuraría más bien en crearse cierta fama como un loco ermitaño para con ello poder vivir en paz y en soledad, mientras a su vez se seguía entrenando en los caminos de la fuerza. Es por todo eso que los Jedi dejarían de ser tan importantes como los enemigos del Imperio por la poca cantidad que aún quedaban. Y también gracias a la propaganda y con los pasos de los años, la gente comenzaría a creer que los Jedi más bien eran un tipo de leyenda. Y esto también se daría porque lentamente todos los esfuerzos del Imperio comenzarían poco a poco a transformarse para detener insurrecciones y sobre todo para detener a la incipiente alianza rebelde que comenzaba así a gestarse, la cual tenía sus orígenes más antiguos desde casi los días del inicio del Imperio con Bail Organa y también con algunos de sus aliados que poco a poco se le fueron sumando hasta que 15 años después la ahora llamada Alianza Rebelde se había convertido en el verdadero problema del Imperio y no así los Jedi. Así que la narrativa imperial en su propaganda ahora se transformaría para enfocarse a detener a todos esos rebeldes en lugar de dedicarse a perseguir a supuestos Jedi que existían como Kenobi, los cuales ya se creían que estaban muertos por no saber nada de ellos por tanto tiempo. Eso de cierta manera terminaría ayudando también a que algunos de los Jedi supervivientes a la Orden 66 pudieran pasar debajo de los radares imperiales. Así que 19 años después de la ejecución de la purga, el Imperio había enterrado demasiado bien el recuerdo de los Jedi, ya que solo pocas personas lo recordaban o reconocían que en sí existían. En sí, solo personas que habían colaborado de cerca con Yoda, Kenobi u otros Jedi, como particularmente fue el caso de Bail Organa o Mon Mothma. Así que en ese tiempo ya los Jedi o Kenobi no serían vistos como una amenaza. La verdadera amenaza ahora eran los terroristas rebeldes, y por eso no sería para nada raro que nadie entre la población común o entre las filas de los altos oficiales del Imperio se acordaran siquiera quién había sido el viejo maestro Obi-Wan Kenobi, ya que incluso los altos rangos de los oficiales del Imperio creían la propia narrativa que ellos mismos habían creado en torno a los Jedi, ya que simplemente en el futuro verían a Kenobi y a los miembros de esa religión como un esqueleto antiguo de la República, de la cual ya no quedaba casi nada. Incluso muchos dudarían de que en sí Kenobi pudiera ser una amenaza, lo cual de una forma u otra es en sí una clara muestra de cómo la mente de las personas por toda la galaxia fue muy bien manipulada para que la memoria de los Jedi y de héroes como Obi-Wan Kenobi fuera totalmente olvidada. Pero si acaso quieres conocer cuál es el estatus oficialmente declarado de la película de antología de Obi-Wan Kenobi de parte de Lucasfilm, al igual de otras futuras películas de Star Wars que se vienen, esa historia reciente se las dejaré aquí en las pantallas finales, así también como otras aventuras de Star Wars que seguramente serán de su interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.